Para seguir hablando de liderazgo en un apartado pues, específico distinto, que es toda la parte emprendedora, ¿no? Como bien decía Lorena, el título es Mentalidad Startup, es esa habilidad, ¿no?, emprendedora que requiere hoy en día el liderazgo en cualquier organización. Sabemos que cualquier empresa necesita un liderazgo con un componente emprendedor, y no solo ahí, sino también que sea capaz de crear ecosistemas emprendedores, ¿no? Que sea capaz de generar a su entorno, ¿no?, un ecosistema que encuentre oportunidades, que vea las fórmulas de mejorar, que trabaje, ¿no?, en nuevos escenarios y, por tanto, entramos aquí a hablar, ¿no?, de una habilidad específica, de la habilidad emprendedora, como vía de innovación, ¿no?, en este nuevo entorno en el que estamos. Antes de empezar con el desarrollo teórico, simplemente presentarme muy rápidamente, decir que soy consultora en innovación, soy profesora en ESADE y mi aproximación al mundo de la innovación es a través de una fórmula de trabajo muy específica, que es aprovechando el capital humano, el talento que hay en las propias organizaciones. Es decir, yo ayudo a las organizaciones a conseguir innovación, pero bueno, no a través de fórmulas que a lo mejor son más vistosas, ¿no? Yo no trabajo con blockchain, yo no trabajo con big data, trabajo con algo que aparentemente es más modesto, es más humilde, que es el trabajar con las propias personas que están ahí, pero debemos ser muy conscientes que al final en una organización, en una empresa, quien mejor conoce al cliente, al producto o el servicio, el mercado y la propia casa, ¿no?, y la propia empresa son las personas, y por tanto aprovechar ese potencial es una riqueza enorme que tenemos en las organizaciones y que cuando tenemos ocasión, ¿no?, de trabajar con ello, de trabajar con esas personas, debo decir que los resultados son espectaculares, ¿no? Aunque al inicio haya ciertas reticencias o cueste cambiar el chip y la manera de trabajar, los resultados son muy buenos. Yo trabajo en eso, aunque soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas y empecé en la parte financiera porque a mí me encanta medir, ponerle indicadores a todo, ¿no?, tener KPIs y ver cómo evolucionan, pero mi pasión realmente es poder colaborar con las personas en encontrar nuevos modos de mejorar lo que estamos haciendo y de aportar más valor. Por tanto, simplemente para enmarcar, ¿no?, porque dentro del Summit estamos muchos profesionales, ¿no? Lógicamente algunos coincidimos pues trabajando en algunos ámbitos, pero cada uno pues desde su punto de vista. Impulsando ahora mismo pues el liderazgo emprendedor que os decía, las organizaciones necesitan líderes emprendedores que sean capaces de crear ecosistemas emprendedores. Me encanta escribir, es mi hobby. Llevo publicados 5 libros y mi tercer libro trató justamente sobre la mentalidad startup, ¿no?, sobre esta habilidad emprendedora. El título de este libro es Vamos, ¿no?, cómo aplicar la iniciativa emprendedora en la empresa, porque yo venía pues de trabajar con alumnos, ¿no?, que desarrollan proyectos emprendedores, de mentorizar a muchas startups en programas de aceleración, ¿no?, en aceleradoras, y ahí, en esos entornos de startup, utilizábamos una serie de metodologías que lo que hacen es maximizar las probabilidades de éxito de un proyecto, ¿no? Son metodologías que se utilizan para entornos de elevada incertidumbre y, bueno, hoy en día nadie escapa a esos entornos de elevada incertidumbre. Me gustaría empezar con una cita de un consultor de hace unas décadas, tiene muchos años ya esta cita, pero creo que continúa siendo absolutamente vigente. Rick Evans decía: la supervivencia de un organismo depende de que su tasa de cambio sea igual o mayor a la de su entorno. Ciertamente hoy es igual de vigente que cuando pronunciaba esas palabras.
Vivimos un momento con una tasa de cambio externa tremendamente alta. Nos encontramos prácticamente sin preaviso de hoy para mañana con un entorno muy distinto al que estábamos operando hasta ese momento y por tanto ahí es vital la capacidad de reacción, ¿no? El que la empresa, el que la organización sea capaz de reaccionar a eso que pasa en su entorno, ¿no? Y ahora, bueno, y ahora en este momento en el que pues ya llevamos 11 semanas, ¿no?, de situación excepcional de confinamiento, hemos visto ya, ¿no?, cómo han reaccionado algunas organizaciones, cómo a otras les ha costado más, pero vamos a tener que seguir trabajando en incrementar pues, nuestra tasa, ¿no?, de cambio interna para adaptarnos a todo lo que está sucediendo. En este momento es evidente pues, que empezamos el año con muchos proyectos en nuestros objetivos, con nuestra agenda, con muchos proyectos por trabajar y que han quedado parados por las circunstancias en las que estamos, ¿no? Es evidente que después de ese primer momento de shock, todos hemos tenido que reaccionar, hemos tenido que pasar del shock a la acción y ahí, pues lo primero, lógicamente, la prioridad la hemos puesto en pues, reactivar ingresos, ¿no? Y modificar, transformar aquello que es necesario en nuestra organización. Ah, mi- Hay distintas fórmulas, ¿no?, que nos guían en esta transformación, en este cambio que necesitamos en este momento. Yo soy fan especialmente de una fórmula que publicó McKinsey a través de dos de sus consultores, una fórmula que los consultores Schneider Sternfels le pusieron el acrónimo SHAPE, estar en forma, ¿no? Y a través de la cual, a través de esta fórmula, predicen cuáles van a ser las empresas que van a conseguir mejores resultados en la situación de crisis actual. Ellos indican que las empresas que van a tener una mejor adaptación y que van a poder funcionar mejor en este difícil entorno van a pasar por estas claves. Y justamente la primera que propone McKinsey es la de promocionar la mentalidad emprendedora, ¿no? Esta startup mentality la apuntan como muy necesaria. Es justamente, como decía ahora mismo, ¿no?, una mentalidad para moverse en entornos de elevada incertidumbre, como el que estamos ahora, una mentalidad que busca encontrar nuevas oportunidades, ¿no?, ante problemas que aparecen en este momento, ¿no? Y por tanto, esa es la primera clave. La segunda pone human, la importancia, ¿no?, de las personas. Poner a las personas en el centro, qué duda cabe, ¿no?, de que son vitales nuestras personas, las de nuestra organización, pero también pues, nuestros clientes o nuestros usuarios, ¿no? Es un momento si ya era importante esa customer centricity hace unas semanas, hoy lo es exponencialmente más. La tercera clave que nos da McKinsey está en acelerar la digitalización. Hay nada que comentar, lo hemos vivido todos en primera persona, todos hemos tenido que adaptarnos digitalmente a este nuevo entorno de trabajo. Ha habido una primera ola, ¿no?, de digitalización improvisada, que ha sido necesaria, pero yo creo que probablemente deberemos pensar en nuevas olas de digitalización en nuestros trabajos, ¿no?, y en nuestros productos y servicios. La cuarta clave, muy importante, la dan en el propósito. La importancia de esas empresas, ¿no?, que tienen un propósito no de postureo, no por quedar bien con sus clientes o usuarios, sino por realmente creer en ello. El propósito impulsa tremendamente la actividad de la empresa, el que los clientes, ¿no?, crean en eso y sigan, y sigan a la organización de un modo especial. Y la última clave está en ecosistemas.
Eh, en este entorno ha pasado a ser muy necesaria la colaboración, el tener plataformas colaborativas, ¿no?, que nos permiten aportar desde distintos ámbitos en un tema concreto. Hemos visto muchas plataformas colaborativas poniéndose en marcha y esas plataformas, pues lógicamente, han llegado para quedarse. Por tanto, con esta fórmula McKinsey, ¿no?, para potenciar la actividad, ¿no?, de nuestras organizaciones, con esta fórmula SHAPE, yo me voy a centrar en la primera clave, en la primera parte, en cómo podemos potenciar esa mentalidad emprendedora, esa startup mentality dentro de las organizaciones. Porque a nadie se le escapa, pues, que muchas de las formas de trabajar y muchos de los puntos, cómo se organizan y cómo impulsan los temas las startups, han pasado a tener su vigencia y a ser necesarios también en otros tipos de organizaciones. De hecho, hace años ya, ¿no?, que son muchas las organizaciones que toman algunas de las fórmulas de las startups para aplicarlas en sus empresas. Me voy a centrar en dos fórmulas de las startups en las que he estado trabajando en estos últimos años con organizaciones que no son estrictamente startups, ¿no?, sino que son organizaciones ya, pues, con más años de recorrido y con una historia ya más consolidada. La primera tiene que ver con la habilidad, con la propia habilidad de iniciativa emprendedora. Eh, hace ya unos cuantos años que la iniciativa emprendedora pasó a ser una competencia en educación. Es decir, igual que tenemos la competencia matemática o la competencia lingüística, hay otra competencia necesaria a desarrollar en las personas, a entrenar en las personas, que es la iniciativa emprendedora. De hecho, la Comisión Europea en Europa la introdujo en el año 2006. Se empezó a introducir en educación y son muchas las organizaciones que en estos últimos años pues, han hecho ya programas para impulsar esta habilidad en sus personas. Muchas veces, erróneamente, la confundimos con una habilidad que tiene que ver con crear empresas. Realmente es mucho más profunda, ¿no? La habilidad de iniciativa emprendedora, tal y como la definió en su día la Comisión Europea, es la habilidad que lleva a las personas a convertir ideas en realidad. Es decir, la creatividad es muy importante, pero al final esas ideas de algún modo deben materializarse en algo concreto. Entonces, en un momento como este, ¿no? Es un momento en el que es especialmente necesaria, ¿no?, en cualquier organización. Nos mostraba hace un segundito este titular de un periódico, ¿no?, de expansión, en el que indicaba, ¿no?, pues la necesidad de profesionales con mentalidad startup. Son muchas las empresas que han encontrado, pues, en la fórmula de potenciar el intraemprendimiento, una vía de innovar en sus organizaciones. Hacía en el artículo un análisis muy interesante, ¿no?, de cómo es el ecosistema intraemprendedor. Todavía está en una fase muy incipiente, todavía son, yo diría, no muchas, ¿no?, las empresas que se atreven a promover este ecosistema intraemprendedor, pero los resultados nos animan, ¿no?, a impulsarlo en muchas más empresas. Por tanto, esta habilidad, ¿no?, que nos ayuda a convertir algo en un hecho real es la que os comentaba al inicio de mi presentación, que es el núcleo, ¿no?, de mi libro Vamos. Ahí planteé cómo realmente es aplicable las metodologías emprendedoras en el mundo de las organizaciones, aunque no sean startups. Lo publiqué hace 3 años ya y, pues bueno, ello me permitió, ¿no?, empezar a colaborar con organizaciones que creen en ello y que lo han llevado a la práctica.
tengo la suerte de que dentro de los libros de empresa, que ya sabéis que se venden muy poquito, que no tienen nada que ver con las novelas, pero dentro de ese sector estuvo entre los 10 más vendidos y eso me llevó pues, a poder colaborar con muchas organizaciones en estos programas para impulsar pues, la mentalidad startup de las personas con unos resultados muy, muy positivos. Como comentábamos al inicio con Gonzalo a través de Corporate School, hemos podido trabajar durante estos años en unos programas pues muy prácticos, ¿no? Donde trabajamos a través de experiencias y bueno, el hecho de tener ya las valoraciones y el feedback nos permite, ¿no? Conocer, ¿no? Que los resultados pues, nos animan a seguir trabajando en ello. La parte de habilidad no me voy a entretener demasiado en ello, voy a comentarlo de modo rápido. La entrenamos a través de una metodología propia que se expone en el libro, en Vamos, en la que trabajamos las 4 destrezas que los estudios académicos, que los estudios científicos nos demuestran que son las que correlacionan con iniciativa emprendedora. Es decir, las personas que tienen esta habilidad altamente desarrollada, las personas que tienen mucho sentido emprendedor, ¿qué características tienen? Pues hay estudios en todo el mundo que han analizado este punto y nos llevan, ¿no? A cuáles son estas destrezas necesarias para tener la habilidad emprendedora. La primera destreza ya os la podéis imaginar, ¿no? La tenéis en pantalla y es lógico que es desarrollar toda la parte de creatividad, trabajar toda la parte creativa que todos tenemos, porque es curioso como a veces en determinados perfiles, no sé, a veces trabajamos con personas pues a nivel de comité de dirección, a nivel de gerencial, y que de entrada te dicen, no, no, es que yo no soy creativo, yo no soy creativa. Y es curioso porque cuando empezamos a trabajarlo se desmiente totalmente esa premisa. Todos somos creativos y tenemos una capacidad de imaginar nuevos escenarios, nuevos temas que creo que es fundamental poder desarrollarla. A partir de ahí, la segunda destreza es la iniciativa, la proactividad, ¿no? El que las personas se atrevan a plantear alternativas, ¿no? Ya no trabajamos en entornos repetitivos en el que las personas siempre deben hacer lo mismo, al contrario, en este momento se valora que las personas ante las dificultades sean capaces, ¿no? De proponer alternativas y de encontrar opciones. Y a partir de ahí, la tercera clave muy, muy importante es la de materializar. Como os decía, las ideas son muy importantes, la creatividad es maravillosa, pero al final una misma idea la pueden tener muchas personas y lo que va a marcar la diferencia es quien sea capaz de llevarla a la realidad de un modo coherente y de un modo sólido. Somos un país tremendamente creativo, muchísimo, ¿no? Todos somos capaces de imaginar muchos temas. No sé, yo siempre pongo, por ejemplo, que si ahora mismo pasa cualquier cosa en el mundo, lo que sea, no vamos a tardar ni 2 minutos en tener un montón de memes divertidos en nuestro WhatsApp, ¿sí o no? Y a veces dices, madre mía, pero ¿cómo tienen tantísima imaginación? Entonces, nos falta un paso, ¿no? Nos falta el paso de, oye, tenemos buenas ideas, materialicémoslas, ¿no? Llevemos a la realidad, ¿no? Y ahí tenemos muchas metodologías que nos pueden ayudar, como hablaremos a continuación, ¿no? Trabajamos en entornos pues, con Lean Startup, con las metodologías ágiles, con prototipos, porque ver si eso puede funcionar es vital. Y a partir de ahí, la última clave, ¿no? Muy relacionada con la tercera, es adaptar. ¿No? Cuando materializamos una idea, cuando hacemos una prueba y comprobamos a ver si eso funciona, vemos qué es lo que le gusta a mi cliente, qué es lo que le aporta valor y qué es lo que no. Por tanto, modificamos, ¿no? Lo adaptamos y lo convertimos en la mejor opción posible para nuestro cliente, ¿no? Que al final será quien siempre estará en el centro. Trabajamos pues a partir de estas 4 variables. La metodología, como podéis ver, forma un acrónimo, ¿no? La palabra CIMA, que es con la que trabajamos, y nos apoyamos, ¿no? Hay una segunda parte de qué es lo que tomamos, ¿no? De las startups para poder llevar a nuestro día a día, que es que podemos tomar las metodologías que ellos utilizan. Os decía
que vengo, ¿no?, del mundo de las aceleradoras, ¿no?, del mundo universitario, donde estamos apoyando proyectos emprendedores. Sabéis que la tasa de supervivencia de los proyectos emprendedores es muy baja, ¿no? Lamentablemente es muy difícil que un proyecto emprendedor pues supere los 3 años de vida y consiga todos los hitos que se ha marcado. Entonces, para ayudar a esos proyectos a intentar maximizar sus probabilidades de éxito, hay una serie de metodologías que, bueno, se llevan practicando, utilizando desde hace muchos años, cuya eficacia está demostrada. Entonces, esas mismas metodologías que aplicamos en el entorno de startups funcionan también a la hora de emprender nuevos proyectos o mejorar en organizaciones. Podríamos hablar de varias, voy a centrarme solo en 2 tipos de metodologías, ¿no?, que son las que trabajamos en más ocasiones. La primera es trabajar sobre los modelos de negocio, ¿no?, sobre la propuesta de valor de cada organización, porque sabéis que cada vez son más dinámicos, cada vez se modifican con una rapidez mayor y, por tanto, es algo que no solo se plantean las startups a la hora de lanzar un nuevo producto, sino que cualquier organización, también las organizaciones de mayor tamaño, periódicamente trabajamos en revisar el modelo de negocio y la propuesta de valor. Y luego comentaré un poquito otro grupo de metodologías emprendedoras, que es todo el tema, ¿no?, de metodologías Agile, que, como sabéis, pues llevan unos años implementándose en todos los sectores y en prácticamente todas las organizaciones. Vamos con las primeras, ¿vale?, con toda la parte de modelo de negocio. Empezamos hace años ya, ¿no?, a trabajar con lo que es el modelo de negocio, a trabajar con ese lienzo, ¿no?, el canvas, para ver el planteamiento estratégico de mi organización, o a veces, si sois profesionales que trabajáis por vuestra cuenta, pues vuestro propio canvas, ¿no?, vuestro propio modelo de negocio. Fue un... fue una herramienta muy potente, ¿no?, que lanzaron Osterwalder y Pigner en el año 2011 y que han utilizado, pues bueno, multitud de organizaciones. En esa primera generación, ¿no?, trabajábamos mucho toda esa parte de modelo de negocio y especialmente la propuesta de valor y a quién nos dirigimos, ¿no? Pero a partir de ahí, pues han ido surgiendo mejoras, ¿no?, y ediciones posteriores que han lanzado los mismos autores y que hemos seguido trabajando pues con distintas empresas para ayudarles a mejorar a la hora de encontrar su encaje con su mercado, ¿no? En una segunda fase apareció el tema de diseñar propuestas de valor. Es decir, nosotros tenemos una organización con un modelo de negocio determinado, pero sabemos que es dinámica. Sabemos que el cliente pues, va a querer otros temas, van a aparecer temas nuevos, mejor anticiparse y mejor empezar a trabajar en diseñar propuestas de valor que interesen a nuestros usuarios y empezar a testear con ellos. De ahí vino la tercera ola, ¿no?, en todo lo que es modelo de negocio de la mano de Osterwalder y Pigner, que es toda la parte de probar, ¿no?, de testar esas ideas de negocio, de qué manera podemos asegurarnos de que realmente eso funciona. Yo os recomendaría de verdad a todas las organizaciones, a todos los profesionales, el dedicar un poquito de tiempo periódicamente, cada X meses, mínimo una vez al año, a repensar vuestra propuesta de valor, porque los cambios del entorno, los cambios en el sector nos obligan, ¿no?, a que sea dinámica y que vaya adelantando. Los autores de esta herramienta, de esta potentísima herramienta, dicen que debemos caminar hacia una compañía invencible, ¿no? Una compañía que se reinventa a sí misma constantemente, ¿no?, para no quedarse obsoleta. ¿Y cómo? Pues buscando siempre, ¿no?, a través
vías de exploración, ¿no?, de nuevos negocios a través de dónde podemos innovar y dejando pues tranquilito o dejando funcionando correctamente todas esas áreas de exploración, ¿no?, todas esas áreas donde los procesos son más estables, donde todo es más conocido, pues funcionando tal como está, pero dedicando algo de tiempo en nuestra agenda al largo plazo, ¿no?, a la innovación y a ver qué puntos podemos introducir novedosos. Por tanto, primer grupo de metodologías a utilizar, ¿no?, para conseguir potenciar la mentalidad startup, la propuesta de valor y el modelo de negocio. Segundo grupo, pues dentro de las metodologías emprendedoras, el segundo gran grupo en el que estamos trabajando lógicamente es en la agilidad, ¿no? Todo el mundo de las metodologías Agile. ¿Por qué? Pues porque lógicamente esos principios tan necesarios hoy en día, ¿no?, como son la flexibilidad, la adaptabilidad y la velocidad de reacción, al final son los principios con los que funcionan las metodologías Agile. Sabéis que, bueno, fueron unas metodologías que arrancaron, que se iniciaron en el mundo de IT, en el mundo de desarrollo del software, pero que son metodologías muy contrastadas, ¿no? Su inicio, se sitúa en el año 2001, por tanto cumplieron ya el año pasado la mayoría de edad, pero han traspasado ese mundo del desarrollo del software y han conseguido implantarse y ayudar a muchas organizaciones a trabajar de un modo distinto, de un modo que la realidad actual necesita. A veces cuando lo empiezas a trabajar en una empresa, en una organización, no lo ven, te dicen que es algo para el mundo tecnológico, para el mundo de las startups, pero ya en el 2018 Harvard Business Review publicaba esta portada, ¿no? Publicaba que Agile es escalable a cualquier organización. Ya no se circunscribe a determinados ámbitos o a determinados tamaños, sino que es aplicable en prácticamente todos los ámbitos. Sabéis que se basa en unos fundamentos muy específicos, ¿no?, en trabajar dando autonomía a unos equipos pues, de un tamaño controlado, a los cuales se les permite trabajar de un modo pues, con mayor independencia, que en vez de trabajar los proyectos como un todo, pues los trabajamos en partes, ¿no?, que los dividimos en iteraciones para poder comprobar en cada una de esas iteraciones, en cada uno de esos sprints, que lo podemos desarrollar y que lo podemos probar y que eso realmente funciona. Se fundamenta en el contacto frecuente entre las partes. Sabéis que promueve la comunicación, la transparencia y el contacto entre personas y, por supuesto, lo que os decía antes de probar, ¿no?, de testear, de realizar pequeños experimentos con nuestro cliente y con nuestros stakeholders para asegurar que realmente lo que estamos avanzando, ¿no?, que lo que vamos haciendo realmente aporta valor. Es curioso cómo ha trascendido, ¿no?, ese mundo, ese ámbito tecnológico. A lo largo del Summit vais a tener otras ponencias en las que van a profundizar en este apartado específico de Agile, pero es curioso cómo ha trascendido, decía, ese ámbito tecnológico para ir a cualquier sector. Creo que en gran parte es debido a que estas metodologías Agile, ¿no?, han demostrado que hay unas creencias que las damos por ciertas, que las damos como inamovibles, que no lo son tanto, ¿no?, que hay una serie de creencias que en realidad son unos mitos que deberíamos desmontar, ¿no? Cuando arrancamos un proyecto, cualquiera de nosotros, en cualquier organización, partimos, ¿no?, de una primera creencia que es pensar que el cliente sabe exactamente qué es lo que quiere. Sabemos, porque la experiencia nos lo ha demostrado, que el cliente sabe qué es lo que quiere inicialmente, pero a medida que va teniendo mayor información o que va descubriendo más cosas, eso que quiere va cambiando. Por tanto, el cliente es muy relativo que sepa lo que quiere al inicio. El segundo mito es que los desarrolladores, ¿no?, el equipo que va a desarrollar el proyecto, sabe exactamente cómo llevarlo a cabo. Evidentemente que tenemos la capacidad para hacerlo y que tenemos un plan de trabajo, pero a medida que vamos aprendiendo del proyecto,
vamos descubriendo nuevos temas y por tanto todo eso va cambiando, ¿no? Y la tercera creencia es también que muchas veces partíamos de la base de que nada va a cambiar durante el desarrollo del proyecto. Y hoy sabemos que eso no es así. Podemos arrancar un proyecto con con un determinado entorno, con unas determinadas circunstancias y eso va a cambiar y mucho. Por tanto, eh, el romper, ¿no? El romper esos mitos es lo que ha extrapolado esas metodologías a tantísimos ámbitos. Ahí, pues bueno, cada empresa debe decidir con qué metodología ya él quiere trabajar. Sabéis que no hay una sola, de hecho hay muchísimas. También es cierto que cuando vamos a ver pues, los porcentajes de cuáles son las más utilizadas, las más aplicadas por las organizaciones, son los que veis ahora mismo en pantalla. Scrum es mayoritario, veis que en este gráfico pues, es el porcentaje mayor y el siguiente pues, son variaciones de Scrum. De todos modos, pues algunas organizaciones sabéis que están trabajando con Lean, muchas veces porque empezaron en su división industrial y luego pues, se aplica la parte de innovación con todo lo que sería el planteamiento Lean Startup, ¿no? Con todo las herramientas, ¿no? De Eric Rice de trabajar con procesos de aprendizaje validados. Hay organizaciones también que estaréis utilizando Kanban, ¿no? Especialmente en tema de procesos, ¿no? El trabajar cómo se están desarrollando esos procesos y dónde hay posibles problemáticas y pues una mayoría, como os decía, en las que trabajamos, ¿no? Con Scrum, con un marco metodológico pues muy determinado, ¿no? Que nos da la metodología, pero que tiene un objetivo pues muy concreto, ¿no? Al final el intentar promocionar la mentalidad de startup dentro de una organización supone una transformación, ¿no? De la manera de trabajar de esa empresa. Venimos de una época, ¿no? Relativamente extensa en la que las organizaciones habían sido diseñadas para funcionar muy bien como máquinas, ¿no? Al final las organizaciones estaban perfectamente estructuradas para funcionar con una estructura como la que veis ahora mismo en pantalla, ¿no? Estructuras jerárquicas en forma piramidal, donde normalmente pues las órdenes fluían top-down, ¿no? De arriba abajo, donde deben cumplirse una serie de procesos burocráticos y donde la organización se distribuye en distintos departamentos, en distintos ámbitos. Cada uno tiene pues, sus objetivos, ¿no? su entorno de trabajo y donde a veces nos quejamos, ¿no? O en muchos casos, ¿no? de la estanqueidad, de la poca colaboración que a veces se produce entre un departamento y otro. El objetivo de promocionar este espíritu emprendedor, ¿no? Esa mentalidad startup y aplicar esas metodologías emprendedoras es el pasar a organizaciones que funcionen de otro modo, ¿no? Que funcionen como organismos vivos, que sean capaces de tener esa capacidad de reacción al entorno que comentaba al inicio, ¿no? Que si la tasa de cambio en el entorno es muy elevada, se muevan para conseguir reaccionar y saber ofrecer al cliente lo que necesita en ese momento. Para hacerlo, la estructura jerárquica no nos sirve. Evidentemente debemos organizar equipos de un modo distinto, ¿no? Y como veis en pantalla, ¿no? Como vemos aquí en el esquema, los equipos pues están integrados por personas de distintos colores, ¿no? Que vienen de distintos departamentos, que vienen de distintos ámbitos. ¿Por qué? Pues porque necesitamos para cada proyecto una serie de capacidades, de conocimientos, de habilidades distintas. Y así es como en cada caso pues, se diseñan equipos concretos, ¿no? Determinados para ese proyecto. Y eso, como veis, pues aquí requiere de un liderazgo distinto, ¿no? Que es el tema justamente, ¿no? En el que estamos tratando hoy. Requiere de todos esos componentes, ¿no? que hemos ido comentando y uno de los cuales es esta mentalidad startup, ¿no? Para detectar, ¿no? De qué modo reaccionar a esos cambios
que se van produciendo en nuestro entorno. Esta transformación, ¿no?, de organizaciones que funcionan muy bien como máquina, pero que en un entorno que es tan movible no nos sirven, a pasar a funcionar como organismos, evidentemente nos ayudamos de un marco metodológico, ¿no? Empezamos a introducir metodologías, pero lo más complicado, lo más difícil de trabajar no es conocer las metodologías y empezar a implementarlas, sino conseguir, ¿no?, un proceso de transformación que realmente requiere, pues, de una transformación organizacional muy compleja, ¿no? Ahí juegan más factores que sencillamente el implementar una metodología. Las personas deben ver el porqué, ¿no? Tener en mente el porqué de ese cambio. Ahí es muy importante el propósito, ¿no?, que comentábamos al inicio en esa fórmula de McKinsey, porque la transformación organizacional es donde es más difícil realmente el conseguir el cambio. Por tanto, es necesario, ¿no?, caminar hacia esa mentalidad startup. Es posible hacerlo, pues, fomentando esos dos pilares, ¿no?, que he comentado, el de la propia habilidad, ¿no?, el impulsar la habilidad en las personas, la habilidad de iniciativa emprendedora, y el ayudarnos, ¿no?, de metodologías emprendedoras. ¿Qué aporta, ¿no?, el hecho de fomentar esa habilidad emprendedora en mi organización? ¿Qué aporta la mentalidad startup? Fundamentalmente tres puntos muy importantes. El primero, tener personas, ¿no?, con esa mentalidad startup nos ayudan a conseguir ofrecer mayor valor a nuestro cliente, es decir, nos ayudan a conseguir una mayor diferenciación en relación a nuestra competencia. En segundo lugar, nos ayudan a tener una mayor flexibilidad, a que la capacidad de reacción a esa tasa de nuestro entorno, ¿no?, que comentaba al inicio, sea más grande. Y en tercer lugar, a que cualquier cambio que sea necesario y que queramos implementar tenga un time to market mucho más rápido, ¿no?, que consigamos llegar a nuestro cliente con esa propuesta de una manera más rápida. Por tanto, las aportaciones son muy claras. La fórmula de trabajo, pues desde esos dos pilares, ¿no?, esa doble visión, a través de la habilidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que las personas impulsen su habilidad emprendedora, ¿no?, su proactividad, su creatividad, nos permite trabajar en la búsqueda de oportunidades, ¿no? Es lo que nos permite trabajar en generar nuevas ideas, ¿no?, que son necesarias en este momento, y trabajar, eso sí, siempre con una filosofía absolutamente centrada en nuestro usuario, en nuestro cliente, ¿no? Y en el otro pilar, ¿no?, por el otro lado, pues tendríamos toda la parte de metodologías para apoyar, ¿no?, en lo que es posibles cambios de modelo de negocio, ¿no?, el poder encontrar nuevas propuestas de valor que nos pueden ayudar y trabajar, ¿no?, con equipos ágiles, aquellas organizaciones que así lo deciden. ¿Por qué? Pues porque todo ello correlaciona con innovación, ¿no? Todo ello, al final, está demostrado que nos lleva a encontrar nuevas fórmulas, ¿no?, que nos permiten innovar en las organizaciones. Está claro, como decía al inicio, que 2020 no es el año que esperábamos. Creo que no seré la única, ¿no?, presente hoy aquí, que empecé el 2020 con una agenda, con muchos proyectos, con fechas concretas, ¿no?, con fechas de trabajo presencial a lo largo del año, que me tenía feliz y entusiasmada. Y sin embargo, pues en un momento dado, ¿no?, en marzo, vimos como esos proyectos en este momento pues quedan pospuestos, quedan parados, y por tanto es el momento de repensarlos, ¿no? Es momento de sustituir todo eso que habíamos planificado, ¿no?, y que en este momento, en este entorno y con estas circunstancias no es posible, por otros temas pues que son necesarios, ¿no? A través
trabajar con esta mentalidad startup de detectar nuevas oportunidades, de detectar qué necesidades tiene ahora realmente nuestro usuario, en qué podemos ayudarle y en qué formatos podemos trabajar, ¿no? Para olvidarnos, ¿no? Un poquito de lo que hacíamos unas semanas atrás, unos meses atrás, y sustituirlo por otros formatos que ahora son posibles, ¿no? Encontrar otras vías de ingreso y de trabajo que nos permitan, ¿no? Encarar este año y el próximo del mejor modo posible. Como decía al inicio, las empresas necesitan que el liderazgo tenga un componente emprendedor importante, ¿no? Que sea capaz de encontrar nuevas oportunidades. Hola Marta, te he dejado de escuchar. Hola Marta, yo te he dejado de escuchar. Al éxito, ¿no? El éxito no está en prever el futuro, sino en construir una organización que avance, ¿no? En cualquiera de los futuros que no podemos prever. Eh, la tasa de cambio externa es muy elevada, nos lleva a tener que adaptarnos y a tener que preparar, ¿no? Una organización, equipos que sean capaces, ¿no? de avanzar dentro de esa incertidumbre, ¿no? Y dentro de esa problemática aparente inicial y encontrar las oportunidades que seguro que están ahí. Marta, hay una persona dentro de los participantes que se llama Carlos González Díaz, que te dice que le ha gustado una diapositiva en donde hablabas de las metodologías y comenta que eso ocurre mucho en las organizaciones de salud, funcionan con muchos hilos, hay que cambiar utilizando estas metodologías. Como quedan unos 14 minutos y es tiempo de preguntas y Sí. respuestas, abrimos a todos los que queráis por chat compartirnos y se las comparto a Marta y si quieres decir algo al respecto de lo que comentaba Perfecto. Carlos, todo tuyo. Sí, en relación al comentario de Carlos, ¿no? Es curioso, ¿no? Como son muchos los sectores. Carlos nos, ¿no? comentaba de su, imagino que de su propio sector, ¿no? De lo que vive en primera persona, pero yo puedo decir, ¿no? De la experiencia de trabajar en sectores muy diversos, ¿no? En empresas que están pues en el mundo de la consultoría, en el mundo de la salud, en el mundo de pues productos sanitarios, que muchas, la mayoría, la inmensa mayoría, se identifican con esta imagen, ¿no? El decir, estamos todavía en un modelo de organización que es el mismo que se había funcionado en décadas pasadas, ¿no? Esta organización en forma piramidal en la que funcionamos a través de departamentos, que por otra parte, a ver, se ha demostrado como eficiente en muchos aspectos. La mentalidad emprendedora la necesitamos aplicar, esa mentalidad startup, a todas las áreas de la empresa en las que necesitemos explorar nuevos temas, ¿no? Desarrollar nuevos proyectos. No podemos olvidar que hay otras áreas de la organización más estables, ¿no? El propio, ¿no? Las actividades más consolidadas, donde ahí funcionarán estos métodos, estas formas de organización, ¿no? Pero sí que es verdad que este entorno cambiante, ¿no? Que requiere adaptarnos pues de hoy para mañana, ¿no? Como hemos podido vivir en esta situación con el coronavirus, trabajar hacia modelos, ¿no? De trabajo en equipo más como los que se utilizan en el mundo de las startups es muy necesario. Todo el mundo coincide en que necesitamos potenciar el trabajo en equipo, en que debemos trabajar en equipo, pero sin embargo, en muchos casos no nos han preparado para trabajar en equipo. Y a veces se entiende el trabajo en equipo como el distribuir tareas. Y sabemos que es algo pues mucho más complejo, ¿no? Y de ahí que nos vayamos, ¿no? A metodologías ya con muchos años de recorrido, muy probadas, que nos pueden ayudar, ¿no? A trabajar de modos distintos. O sea que gracias, Carlos, por el comentario, ¿no? Y que curiosamente... Tengo una pregunta, Marta.
Sí. Mientras voy recogiendo aquí, dice Pablo, sumaría que este esquema aplica en un 80-20 en las organizaciones con las cuales trabajo. La mayoría se mueve en el primer modelo que comentabas recién. Y después Sí, Carlos a esto dice, exacto, por eso es que se está implementando en salud la educación interprofesional. Entonces, lo que comentaba, exacto. yo tengo una pregunta que me gustaría compartirte luego de leer a las personas que están conectadas, todavía tenemos 10 minutos, y es, sin dar el nombre de la empresa, porque sabemos que los que trabajamos en empresas tenemos acuerdos de confidencialidad, pero sí a lo mejor si podrías concretar en los últimos, no sé, 10, 12 meses, algún ejemplo real de alguna industria o sector en el que tú hayas llevado adelante alguno de estos proyectos con un resultado, no digo 100% de éxito, pero sí con a lo mejor algún impacto concreto y medible en resultados. ¿Se te ocurre alguna? ¿Te viene alguna a la cabeza Y como para que... no, no, por supuesto, es un ámbito de trabajo en el que pues hemos tenido muchísima demanda en los últimos 2 años, ¿no? Y lo curioso es la diversidad de organizaciones con las que lo hemos trabajado y cómo al final el resultado siempre termina con unas valoraciones muy positivas. Comentarte, por ejemplo, ¿no? Con The Corporate School estamos con una organización en el sector de consultoría donde están, ¿no? desarrollando pues, el tema de la mentalidad startup para un determinado nivel de posiciones, ¿no? de perfil en sus organizaciones. Debo decir que a veces determinados niveles gerenciales, cuando se les plantea tener que trabajar con temas de mentalidad emprendedora, su primera reacción es de sorpresa, ¿no? Y de decir como que eso no encaja ahí. Sin embargo, a medida que vamos trabajando, no vamos entrando en temas específicos en la organización, ellos mismos van trabajando en equipo en detectar áreas de mejora y en proponer temas, porque como decía, nadie mejor que los profesionales de una empresa para encontrar vías de innovación y terminamos pues con pequeños proyectos. Evidentemente no podemos empezar con proyectos con un scope muy amplio, ¿no? Muy ambiciosos, debemos empezar con temas acotados, pero cuando terminamos los proyectos y se pueden realmente llevar a la práctica y se pueden implementar, la satisfacción es tremenda. Recuerdo también otro cliente en el sector asegurador, que, bueno, tradicionalmente es un sector pues, que le van muy bien las cosas, ¿no? Con una rentabilidad muy adecuada y, por tanto, que no tiene esa urgencia, ese impulso, ¿no? a temas de innovación. Sin embargo, pues, es una aseguradora, ¿no? de primera línea que quiso trabajar en este área de mentalidad startup y terminamos organizando, trabajamos, ¿no? en la parte de habilidad y terminamos organizando pues, un concurso interno para presentar ideas innovadoras. Presentaron ideas tanto a nivel interno como incluso de productos, ¿no? como incluso de seguros que pues, se podían plantear, que fueron extraordinarias. Y yo creo que esa diversidad, ¿no? el ver cómo termina en un resultado muy positivo en el mundo de la consultoría, igual que en el mundo de los seguros, o en el mundo de organizaciones productoras, ¿no? Industriales, pues creo que ese recorrido, ¿no? de esos años y ese feedback que tenemos la suerte que nos dan los asistentes, pues nos da seguridad a que no hay que tener miedo, ¿no? a promover el intraemprendimiento, ¿no? y a estimular ese liderazgo emprendedor en las organizaciones. Muchísimas gracias. Me ha gustado conocer sobre todo el enfoque de la mentalidad startup de alguien que en el día a día es su principal actividad. Y antes de despedirnos y de cerrar, ¿hay alguna idea o tip en el corto plazo, right now, ¿no? Como que pudiéramos decir, bueno, si cerramos el día de hoy, Marta, ¿qué nos aconsejas para ese cambio de chip? Para ese empezar a pensar que la emprendeduría no tiene que ver solamente con los startuperos o con los emprendedores que están en los coworkings. O sea, cómo en las grandes empresas podemos hacer ese switch off, ¿no? Para empezar a pensar como verdaderos emprendedores, aún siendo empleados o directivos. Yo creo que es fundamental y si tuviera que
proponer, ¿no? Que proponer un modo de impulsarlo, yo diría que es algo muy sencillo de implementar, pero a la vez es súper potente en sus resultados. Yo creo que es necesario que cualquier organización, que cualquier empresa ponga el largo plazo en su agenda. Yo muchas veces lo que aconsejo es dedica algo de tiempo, ¿no? Permite algo de tiempo a pensar en el largo plazo. Y eso aplica a niveles de dirección, a niveles de comités de dirección, a niveles gerenciales y a niveles de cualquier persona que esté trabajando en la organización. Creo que ha servido de inspiración para muchas organizaciones el caso de Google, ¿no? Google permite a sus personas dedicar un porcentaje de su tiempo a pensar en nuevos proyectos, ¿no? A plantear nuevas alternativas. Igual que lo ha hecho Google, lo están haciendo muchas organizaciones. Oye, ¿por qué no dedicamos un 10%, un 20% de nuestro tiempo a pensar en el futuro? Porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede, Lorena? Que las urgencias, el día a día, el corto plazo, se nos come lo que vamos haciendo y nos encontramos con que las compañías a lo mejor a nivel estratégico, en su plan estratégico tienen todo el tema de innovación, pero los meses pasan muy rápido y los años, ¿no? Termina el año y no han encontrado ese espacio para buscar vías. Dedicar algo de tiempo a largo plazo y permitir a los equipos que dediquen un poco de tiempo a pensar en ese futuro es algo que tiene una tasa de retorno muy elevada. Si le pusiéramos KPIs, que como decía, ¿no? Yo que vengo de una formación financiera y me gusta ver si algo tiene impacto realmente o no, creo que las empresas lo harían más. Si se dieran cuenta, si pudieran comprobar realmente que con un porcentaje de tiempo dedicado a pensar en proyectos futuros, a pensar en el cliente, luego en el año siguiente eso se traduce en una mayor cartera de posibilidades de productos innovadores o en procesos que se pueden hacer de un modo más optimizado, más rápido, más eficiente, seguro que lo harían. Por tanto, un consejo muy sencillo, pero yo recomendaría a todo el mundo el poner el largo plazo en la agenda. En el porcentaje de tiempo que podamos, pero y respetarlo, ¿no? Luego respetarlo. Si no, las urgencias se nos comen y no dejamos tiempo, no tenemos tiempo para pensar en cómo podemos cambiar, cómo podemos mejorar. Y como hemos Y visto, lo necesitamos, ¿no? tengo una pregunta más que Carlos nos hace y es, cuando asesoras a empresas, Marta, ¿los participantes son de nivel ejecutivo, de dirección, gerentes o es un equipo o grupo combinado de personas de todos los niveles de la organización? Nos quedan todavía 3 minutos, así que tienes tiempo, Marta. Ok. Bueno, interesante la pregunta porque hay mucha diversidad. Vamos a ver. Muchas veces, como os decía, lo más difícil no es la metodología, no es que las personas aprendan la metodología, sino todo el proceso de transformación. Para que un proceso de transformación organizacional funcione, tiene que estar apoyado pues, a nivel de comité de dirección, ¿no? Tiene que estar apoyado por arriba. Por tanto, lo ideal es lo que hacemos en muchas organizaciones, que es empezar por comité de dirección y de ahí ir trabajando con equipos de distintas categorías. En la mayoría de casos, Carlos, debo decir que son grupos más o menos homogéneos, ¿no? En cuanto a categorías, en cuanto a trabajo. Pero en otros casos ya se ha empezado, ¿no? a promover y a trabajar con equipos interdisciplinarios, ¿no? Pero todavía debo reconocer que en la mayoría de casos pues trabajamos con equipos más o menos homogéneos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces es en un ámbito concreto en el que esas personas desean empezar a introducir cambios, ¿no? A veces es a nivel de un departamento o a veces, pues como os decía, es el comité de dirección que dice, bueno, nos interesa, ¿no? Caminar hacia esa política de emprendimiento corporativo, pero antes de meternos en este tema,
quiero saber muy bien, ¿no? Dónde entro y valorar, ¿no? Los riesgos que voy tomando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, como te decía, hemos trabajado pues, con comités de dirección, con gerentes, con equipos de marketing, con equipos de comunicación y en algunos casos, más poquitos, pero ojalá cada vez haya más, con equipos multidisciplinares, que es hacia dónde debería tender.